Visualiza nacer como sangre de la matriarca más temible del orbe, forjarte entre palacios, rodeada de zares, jurar amor en los templos británicos más santos, para acabar bautizada como la soberana de la nada. Pasen. Hoy descifraremos el enigma de un alma que respiró más de 80 inviernos, burló 2 conflictos globales, atestiguó media docena de coronaciones y, pese a todo, la memoria esfumó de sus páginas. Una aristócrata que habitó las penumbras de la gloria, huérfana de corona, desterrada de su patria y atada a un esposo gélido, pero armada con un temple que cualquier gigante envidiaría. Antes de hundirnos, dejen aquí abajo qué figura femenina de nuestro pasado sienten que la humanidad sepultó con crueldad. Leerlos aviva nuestra llama para desenterrar leyendas. Un 12 de agosto de 1872, bajo los cielos de Windsor, surgió una chiquilla sentenciada a llamarse Francisca, Josefa, Luisa Augusta y María Cristina Elena. Encarnaba el cuarto vástago de la realeza helena de Gran Bretaña y el líder Christian de Schleswig-Holstein, su segunda niña. Esa madre llevaba la sangre de ser quinta descendiente de la imponente Victoria y el noble Alberto de Sajonia. Semejante linaje sentenciaba a la bebé a ser heredera directa del monstruo imperial más imponente del mundo. Recibió las aguas bautismales el 18 de septiembre, bajo el misterio de los muros de San Jorge o el santuario de Windsor. Quienes apadrinaron su alma no eran simples mortales, el mismísimo Francisco José de Austria y la monarca María de Hannover. Semejante lazo presagiaba la monstruosa cadena imperial que esta frágil chiquilla arrastraría sobre su espalda, un destino jamás elegido por ella. Puertas adentro. El monstruo se silenciaba y era solo Luis, un cobijo tierno frente a la frialdad de sus 7 títulos. Allá afuera, el rebaño la veneraba como la Alteza Luisa, aunque los años le esculpirían una identidad ahogada en penumbras. Floreció entre laberintos verdes, tutorías cerradas, pabellones de dolor y acechándola siempre el espectro asfixiante de la abuela, un titán que vigilaba cada respiro, aprobándolo todo, pero que no se tentaba el corazón para clavar dagas contra su propia sangre. Y fue esta misma tirana quien, entre las sombras de sus libretas, sentenció a la cría tachándola de horrorosa frente a sus consanguíneos. Aquel zarpazo no brotaba del odio puro. La monarca solía vomitar sus juicios con una brutalidad que helaba la sangre. Aún así, esos trazos afilados del ser humano más letal del orbe sobre una frágil chiquilla que apenas comenzaba a respirar la realidad, profetizaban con una despiadada exactitud el calvario que devoraría a nuestra protagonista. Un fantasma de carne, adornando los salones sin ser realmente vista. Sus primeros amaneceres oscilaron en la cuerda floja de 2 universos distantes, la bestial opulencia victoriana y la trinchera de paz humana que sus padres tallaron a la fuerza en aquella jaula de oro. Lejos del infierno de otros descendientes, asfixiados por la burocracia y la frialdad de los rituales de palacio, la cría de Christian y Elena saboreó días esculpidos a base de pura sobriedad pragmática, hurgando la tierra, calmando pesares ajenos y sintiendo el aliento constante de la matriarca en Windsor. Aquel padre empujaba con fervor a sus retoños a mancharse las manos sembrando, dominando el suelo para descubrir que el barro esconde tanto la belleza del juego como rigor espiritual. Su madre arrastraba a las chiquillas a los lechos del dolor, exigiéndoles que en lugar de sonreír como estatuas, se destrozaran las manos ayudando. Siendo apenas una niña, chocó de frente contra la miseria, asimilando de golpe que ese abismo brutal le cobraba una deuda moral imposible de saldar con simples coronas. Su intelecto se forjó en el encierro de tutores privados, dictado por el rancio elitismo del viejo continente, aunque esos eruditos fracasaron en prender la chispa del genio que ella misma detonaría vagando por senderos libres. Su verdadero despertar fue un magnetismo casi esotérico hacia el arte, fuego que terminaría estallando en el diseño de gemas, la estética y el amparo de creadores. Nadie adivinó que aquella criatura, tildada de adefesio por el monstruo real, mutaría con los lustros en la entidad humana más venerada y entrañable de todo el frío linaje británico. Con cada año, su entorno se revelaba como un colosal tablero de ajedrez latiendo con sangre del viejo mundo, la bestial Victoria tejiendo redes con cada trono, esparciendo a su prole por las lejanas tierras germanas, los hielos rusos, Dinamarca y su isla, usándolos de carne de cañón en la despiadada guerra de cacerías nupciales. Desde las sombras, contemplaba al Leviatán devorarlo todo, deslumbrada, pero sintiendo en las entrañas una corazonada oscura. Aquel imperio, gigantesco y bañado en titanio falso, ocultaba fracturas que los siglos terminarían reventando en 1000 pedazos.
Corría noviembre de 1890. Al llegar a los 18, un vulgar pergamino fracturó su destino. El clan fue arrastrado al festín nupcial de su prima Carlota en Prusia, y en ese teatro de copas y reverencias fingidas, el destino cruzó su mirada con el varón que secuestraría su espíritu en un torbellino efímero y sofocante. Se llamaba Aribert de Anhalt. Nada más verla, desplegó un hechizo de seda tan fríamente orquestado que las lenguas catalogaron de veneno dulce e ineludible. Aquel príncipe, Aribert de Anhalt, portaba un uniforme impecable que disfrazaba su frialdad, un espejismo de modales exquisitos, capaz de hechizar a sus presas convenciéndolas de que al fin hallaban a su salvador. Aventajaba a Marilis por varios años. Forjado en las entrañas de la corte alemana, este hombre dominaba como un depredador los gélidos secretos de un abismo, donde la fachada lo devoraba todo y mostrar la verdad resultaba un pecado que se pagaba demasiado caro. La joven, criada bajo el manto protector y solitario de Cumberland Lodge durante su tierna juventud, chocó de frente con este abismo. Un caballero que fingía devoción, que bebía sus palabras y derrochaba encanto, envolviéndola en una engañosa red de adoración. Para aquella muchacha condenada desde niña a los susurros venenosos que la tachaban de ser la menos deslumbrante de todo su linaje, semejante devoción la cegó por completo. Pronto, la sombra del primo supremo cubrió todo. El Kaiser Guillermo II, quien desentrañaba la mente de Aribert y olfateaba el poder en esta unión, movió los hilos en las sombras para sentenciar el destino. El pacto oscuro se selló durante un banquete en Potsdam. Así, aquel 6 de diciembre de 1890, a escasos días de cruzarse por vez primera, proclamaron su destino irrevocable. Las almas más perspicaces, sin embargo, comenzaron a murmurar advertencias escalofriantes. Una trampa veloz, tejida por un hombre gélido. Todos sacaban provecho de la cacería, menos la frágil presa. Aún así, la imponente reina Victoria otorgó su bendición. Con puño y letra le confesó a su hija Helena el inmenso respiro que sentía al ver cómo el lúgubre futuro de la desdichada muchacha por fin brillaba. Aquellas palabras destilaban un veneno compasivo. Hasta en la alborada de unos esponsales que debieron desbordar júbilo, la matriarca terminaba sepultando a su propia nieta bajo un denso manto de lástima condescendiente, convirtiendo el sagrado juramento no en un triunfo del corazón, sino en el escape desesperado a una condena inconfesable. El fatídico ritual aconteció el 6 de julio de 1891 en Windsor, donde la solemnidad asfixiante y la mirada implacable de Victoria coronaron el sacrificio. Sellada la condena en papel, y tras beber un té que sabría a despedida, la pareja emprendió el vuelo hacia las sombras de su viaje nupcial en Clyon. Ahí nacía oficialmente una farsa compartida, un abismo aterrador que, a la luz del tiempo, jamás debió abrir sus puertas. Luego de vagar 2 eternos meses por el viejo continente, el monstruo y su cautiva echaron raíces en Alemania. Dessau fue su primera jaula dorada, epicentro de los tiránicos protocolos del ducado, para después hundirse en Berlín, hogar del despiadado mando castrense del príncipe. Para aquella muchacha inglesa, cuya alma respiraba la libertad salvaje de su antiguo hogar, el choque fue demoledor. La tragaron viva las garras de la corte más asfixiante y monstruosamente estricta que Europa pudiera engendrar. Aquel nido de víboras operaba bajo cadenas invisibles. Incluso cruzar una simple mirada o palabra exigía un laberinto infernal de permisos y lacayos. El terror fue consumiendo a la extranjera al percatarse de que, para soltarle un simple saludo mañanero a su propia sangre política, debía desatar una patética danza de sirvientes mendigando audiencias, solo para suplicar el derecho a existir en la misma habitación. El colmo de la demencia llegó cuando la castigaron sin piedad solo por atreverse a dirigirle la palabra a una vieja conocida en pleno banquete. Aquellos dogmas fungían como rejas de acero puro. Sin embargo, el frío de la etiqueta palidecía frente a la verdadera bestia que habitaba en casa. El tiempo destapó la farsa macabra. No forjaban ningún nido de amor, sino que deambulaban como fantasmas aislados dentro de la misma cripta. El hombre se volcaba al mundo castrense con frialdad absoluta, dejando que el alma de su esposa se consumiera en un vacío sepulcral. Los ecos del pasado destilan una crueldad premeditada, un aislamiento forjado como arma para destruir a una mujer dentro de una unión ilusoria. El vientre seco, los sueños rotos, la total ausencia de aquella luz que ata a 2 humanos genuinos cuando las cadenas del deber se rompen. Y mientras aquella mentira se desangraba lentamente entre los ostentosos pasillos germanos, en el espíritu torturado de la dama
germinó un cuestionamiento prohibido, una blasfemia que ninguna mujer coronada osaba escupir al viento. ¿Valía la pena pudrirse en el encierro solitario por voluntad propia, antes que soportar el infierno helado que ese verdugo le clavaba en la espalda? El hachazo que prosiguió resultó de una vileza tan brutal, que el propio linaje monárquico sepultó la vergüenza en un profundo mutismo durante décadas. Durante el estío de 1898, un trozo de papel la asaltó en pleno exilio canadiense, amparada por la corte de Lord Minto. La ponzoña provenía del patriarca Anhalt, un dardo envenenado que haría pedazos su realidad para siempre. Aquella sentencia en clave telegráfica dictada en tierras lejanas carecía de elocuencia, pero cargaba con la fuerza destructiva de un huracán. El despiadado padre, siendo el títere de su calculador vástago, le soltaba a sangre fría que sus votos sagrados habían sido borrados del mapa, sin el menor asomo de piedad, sin diálogos ni ecos de advertencia. Una masacre emocional, para la cual ninguna armadura humana estaba preparada. El océano Atlántico fue testigo de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, la despojaban brutalmente de su corona conyugal. Borrar una alianza sagrada suponía un apocalipsis terrenal, una mancha maldita que destrozaba el honor ante los ojos del mundo. La élite europea de aquel lúgubre siglo XIX lapidaba a los caídos en el desamor. Arrancar ese sello implicaba un suicidio social del que nadie resucitaba intacto. El honor desgarrado, la dignidad pisoteada, el desprecio escupido en cada mirada. Caer en esa desgracia, llevando en las venas el majestuoso fuego de la reina Victoria, prometía una hecatombe absoluta. No obstante, la verdadera puñalada trapera que aguardaba tras la ruina oficial superó con creces la crueldad del mismo abandono. El infame Aribert movió los hilos desde las sombras, exigió a su padre envenenar a la corte, pintando a María Luisa como la bestia que volvió un infierno su existir, y pisoteó el lecho nupcial. Eran palabras neblinosas, pero puñaladas certeras. Si el teatro de la anulación clamaba por sangre, la condena recaería sobre los hombros de esta mujer. La monarca Victoria absorbió el golpe con aquella furia helada y cálculo de hierro que siempre le hirvió en las venas. Sin titubear un segundo, lanzó su rugido a través del mar. María Luisa debía huir de aquel infierno y pisar tierra inglesa al instante. Cuentan los fantasmas de palacio que su única sentencia inquebrantable fue: diles que traigan a Luisa a su hogar, y que sea ya. Ni un solo alarido ante el pueblo, ni escudos de papel, solo el peso de un mandato. Y la princesa, domada desde la cuna para acatar a su matriarca, marchó en silencio. Al pisar el refugio de Cumberland y toparse con su madre y la corona, la esperaba también ese cuento pulido y sombrío que el clan acababa de orquestar. El pueblo no sabría nada, los detalles morirían en las sombras, y este repudio se sepultaría bajo la alfombra donde el imperio ahogaba sus monstruos. Tragar veneno y seguir marchando. A sus 26 inviernos, desterrada y con el alma a la intemperie, la joven iniciaba el suplicio de zurcir su vida juntando los cristales que la bestia dejó a su paso. Aquel desembarco en suelo británico jamás fue la simple postal de una muchacha huyendo hacia su madriguera, representó el génesis doloroso de un destino inédito, forzándola a tallar su propia leyenda en la nada absoluta, a ciegas y sin brújula alguna. Las herederas de aquel entonces carecían de libretos para sobrevivir al Averno. Eran simples peones criados para el altar, para parir herederos y lucir como trofeos de carne viva en los oscuros pactos de sangre que urdían sus clanes. Una alteza de vuelta al remitente, vacía de vientre y sin amo, representaba una abominación que la maquinaria imperial no sabía dónde sepultar. Apenas la tormenta amainó, huyó a refugiarse al número 21 de Queensbury Place, en el vientre de Londres. Un grito fiero de rebeldía que hizo temblar a la época. Sangre azul vagando en la metrópoli a su suerte, huérfana de la sombra de un varón y despojada de los muros dorados de palacio. Arrancó de su pecho la marca de su verdugo, cobijando su viejo linaje para resurgir entre los mortales como la infanta Luisa de Schleswig-Holstein. Aunque para el año 1908, las altas cúpulas decretarían que el mundo la veneraría de ahí en adelante como María Luisa de Schleswig-Holstein, un truco vulgar para no enredar su aura con el fantasma de su tía, esa misma infanta Luisa que ostentaba el ducado de Argyll. Esta mujer jamás volvió a ensuciarse los labios con la marca de Anhalt, aunque, en un misterio insondable, la argolla nupcial siguió aferrada a su carne, un enigma minúsculo, tragado por las sombras, que desataba tormentas y mil abismos de dudas entre quienes la acechaban.
Algunos juraban que era el delirio de una devoción hacia un amo podrido, la fe patética en un juramento que aquel monstruo hizo cenizas. Otros, más agudos, descifraban un grito mudo de arrogancia, la fiera negativa a borrarse la cicatriz que gritaba que ella, frente al abismo, jamás quebró su palabra. En sus testamentos de tinta, soltados al mundo bajo la estela de mis recuerdos de 6 reinados, la misma reina despojada desgarró el velo del misterio. Su alma eligió cargar la cruz del juramento, sin importarle la miseria de aquel canalla, sellando su corazón para no entregarle su vida a ningún otro mortal. Ni derrota ni bilis envenenaban esta elección. Lo que latía en el fondo era una bestia mucho más oscura, retorcida y fascinante, un monolito de dignidad salvaje que le gruñía al destino, rehusándose tajantemente a ser mutilado por la vil cuchillada del traidor. Con el rodar de las lunas, la lápida que cavaron para su leyenda mutó en la cuna en llamas donde nacería la verdadera esencia de la heroína. Rompiendo los grilletes del yugo germano, sacudiéndose el veneno de aquella hipocresía que casi le arranca el aliento en su lecho, la dama de acero forjó una armadura propia, un fuego solitario que no mendigaba la sombra de ningún macho ni la piedad de coronas vacías, y la fortaleza que levantó piedra a piedra, con garras y sangre, terminó por eclipsar la eternidad de cualquier patético romance de sangre azul. La primera estocada fiera de esta hembra, al dominar las entrañas londinenses, fue abrir su propio templo de orfebrería, doblegando el metal y las gemas. No se trataba de jueguitos para señoritas aburridas, ni de costuras estériles para matar el vacío del reloj. Hablamos de un yunque sagrado, donde sudaba sangre para forjar tesoros y ofrendarlos en sacrificio a los más desdichados. Las reliquias arrancadas de sus entrañas iban directo al matadero de las subastas o a revivir cruzadas que agonizaban en la miseria. Entre chispas y crisoles, la guerrera descubrió el arma suprema: redimir vidas sin rogarle permiso a un amo ni besarle el anillo a la corte. Aunque bajar a las trincheras del dolor jamás fue algo ajeno para ella. Mamó ese temple de la loba de su madre, la gran Helena, quien desde cachorra la arrastraba a encarar los fríos pasillos de la enfermedad y las trincheras del sufrimiento, grabándole a fuego una ley maldita. Portar una corona exige derramar sudor por tu pueblo. Pero el juego había mutado hacia abismos insospechados. Ya no era la sombrita mansa que seguía dócil las huellas maternas. La mujer misma era ahora el titán de la estrategia, la loba desatada que lanzaba su propio pellejo a las garras del combate real. Allá en las fauces de Vermonti, en el crudo sur londinense, forjó un santuario para las plebeyas del asfalto, un bastión que con las eras se erigiría como su leyenda más eterna. Aquella trinchera brotó de la nada como un escudo de hierro y forja de almas para las hembras devoradas por la maquinaria obrera, un oasis clandestino para avivar el fuego, nutrirse y curarse la espalda en una jungla de asfalto que solo afilaba los colmillos para tragárselas enteras. Nada de circo barato para las gacetas. Hablamos de sangre y pólvora real, plata sonante, y la mismísima reina sin corona pisando el barro, salvando del abismo a quienes cruzaban ese umbral. Lo que verdaderamente te arranca el aliento al asomarte por la cerradura del tiempo es presenciar cómo las brasas de la ruina engendraron a semejante diosa indomable. Pisó el altar como el peón perfecto de un cuento de hadas, doblegada al peso de su linaje y su tiempo. Escapó de esa farsa despojada de su corona, apátrida y con las manos vacías en el amor, pero empuñando un arma rarísima entre la élite, el libre albedrío para forjar su destino. Y eligió entregarse a los olvidados. Cero poses. Lo hizo porque era su único salvavidas para no enloquecer ante el vacío existencial. Mientras tanto, el mundo giraba ciego y sordo ante las tragedias íntimas. La imponente reina Victoria se marchitaba. El coloso británico ya sangraba por sus primeras fisuras. Y esa Europa de su infancia caminaba a ciegas hacia un abismo infernal. Ella lo ignoraba. Pero la tempestad más brutal del siglo estaba por estallar, y la hallaría armada de una fortaleza que callaría bocas. El 22 de enero de 1901, Victoria exhaló su último aliento en Osborne House, en la isla de Wight, cobijada por su descendencia. A sus 81 años, dejaba atrás casi 64 de un reinado aplastante e insuperable. Para María Luisa, no moría la monarca, sino el faro más retorcido y constante de su existencia. Aquella misma titánide que la tachó de horrenda, a escondidas en sus diarios, pero que rugió para exigir su regreso a casa en la hora más oscura. Un verdadero monstruo protector. Arrancaba el siglo XX,
destrozando y reconstruyendo desde las cenizas el único universo que ella conocía. Su tío, el rey Eduardo, reclamó la corona. Inyectó sangre nueva al palacio, y el yugo de hielo victoriano se derritió ante una frescura que atrapó a María Luisa, transformándola en un alma insaciable. La princesa se devoraba las noches de teatro, las travesías, las pláticas de madrugada y el roce con la bohemia. Ese nuevo aire, que toleraba las locuras a puerta cerrada, la dejó soltarse el pelo. Recorrió el mundo, echó humo, brindó a sus anchas y sin pizca de culpa. Cuando a las mujeres de sangre azul se les exigía ser fantasmas, ella gritaba a los cuatro vientos que estaba vivita y coleando, con vicios exquisitos y amistades fuera de libreto, mandando el protocolo al diablo. Era una vanguardista indomable, asfixiada dentro de la jaula de oro de la corona. Sus pasos devoraron toda Europa y lo desconocido. Jamás pisó los palacetes aburridos de la aristocracia. Ella cazaba la magia de la calle. Pintores, artesanos, genios que parían maravillas. Aquella chispa nacida entre metales preciosos en Londres terminó incendiando su alma, llevándola a devorar lienzos, catedrales, letras y muros. Sin darse cuenta, estaba forjando a la fiera protectora del arte que dominaría las sombras del futuro. Hasta que 1914 golpeó la puerta. Y ese paraíso libre que María Luisa tanto caminó, se hizo pedazos en un parpadeo. El infierno del verano de 1914 arrancó sofocante, pero al irse, había desgarrado a la humanidad hasta las entrañas. La sangre derramada de Francisco Fernando en Sarajevo prendió la mecha de amenazas oscuras y tropas que, en semanas, ahogaron al continente en un lago de muerte. Para María Luisa y millones más, la Gran Guerra no era una simple partida de ajedrez entre reyes, era una bestia real, respirando fuego justo en el umbral de su añorado paraíso. El conflicto arrinconó a la monarquía británica contra las cuerdas. La sangre tiraba. Tenían parientes orquestando la matanza en ambas trincheras. El Kaiser Guillermo II, el mismo lobo que empujó su boda con Aribert tiempo atrás, era ahora la némesis jurada de Inglaterra. El corazón familiar y la bandera nacional se declararon la guerra. Un resbalón en esa cuerda floja significaba la guillotina pública. Pero ella no titubeó. Se atrincheró en Kensington con la princesa Beatriz y se lanzó a pelear desde la retaguardia, con uñas y dientes. Su antiguo refugio para obreras mutó en un santuario de 100 camas, un purgatorio para los caídos en desgracia, un milagro que devoraba dinero y sudor, exigiendo una entrega feroz que ella regaló por completo. Quienes sobrevivieron a ese matadero recordarían un detalle cautivador de su magia entre la pestilencia, décadas después. Mientras la aristocracia barata jugaba a disfrazarse de mártires de luto, ella mandó esa austeridad al demonio. Desfilaba entre los moribundos envuelta en sedas y sombreros despampanantes. Sabía que deslumbrarlos era inyectarles vida directo en la vena. Esos guerreros destrozados no necesitaban sirvientas grises, clamaban por una diosa luminosa que les recordara que aún valía la pena respirar. Lo que parecía pura vanidad escondía un golpe maestro. Era devolverles la grandeza en medio del lodo y la sangre. La certeza brutal de que, aun cuando el cielo se cae a pedazos, un destello de pura hermosura sana heridas podridas que ni la mejor medicina del mundo lograría suturar. Y la tropa, vaya que lo agradecía, hasta que en pleno julio de 1917, con el mundo ardiendo, el rey Jorge V soltó un bombazo. Exigió a toda su estirpe que se arrancara sus raíces y escupiera sobre sus títulos alemanes. Fue una jugada política maestra, un escudo contra la fobia feroz hacia todo lo germano que envenenaba a la isla. Los Sajonia-Coburgo-Gotha se disfrazaron de Windsor. Los Battenberg se camuflaron en Mountbatten. La élite exterminó su pasado en un trazo para sobrevivir. Pero la historia de María Luisa y su hermana fue otro cantar. Un misterio oscuro que destapaba las verdaderas y turbias entrañas de la corona. Mientras los demás mendigaban nuevos emblemas británicos para expiar el pecado de su sangre germana, María Luisa y Elena Victoria se despojaron en silencio del linaje Schleswig-Holstein. Ninguna corona de repuesto las cobijó. Jamás fueron ungidas por la corte inglesa con abolengo alguno. Quedaron desnudas ante la historia como princesas desterradas, almas errantes sin patria ni estandarte que las reclamara. Ahí nacieron las burlas, destilando ese veneno elegante que la alta sociedad escupe para despedazarte sin ensuciarse los guantes. Las bautizaron como las monarcas de la nada. Una estocada brutalmente precisa. Llevaban sangre azul, sí, pero ¿sobre qué abismo reinaban? Inglaterra jamás les tendió la mano.
Alemania era un fantasma que ellas mismas habían enterrado para siempre. Espectros coronados que vagaban por un limbo que la rígida corte jamás supo cómo clasificar. María Luisa nunca confesó si aquel puñal le desgarraba el alma, o si lo abrazaba como otro absurdo más de su enigmático destino. Sin embargo, su revancha fue silenciosa y rugió con más fiereza que cualquier queja amarga. Devoró el mundo con su labor y sus viajes, tejiendo alianzas, permitiendo que sus actos aplastaran la tiranía de los rumores. Cuando el humo se disipó en noviembre de 1918, Europa despertó de 4 años de carnicería, reinos cenicientos, coronas destrozadas y millones de muertos. La princesa atravesó aquel infierno intacta. Resguardó su labor, su autonomía férrea, su risa desafiante y su pasión silenciosa, pero implacable por existir. Lo que asomaba en el horizonte forjaría el capítulo más glorioso y magnético de su leyenda. Los locos años 20 la embistieron con un fulgor que pulverizó las sombras de la guerra. Un continente herido rogaba por renacer. El arte estallaba con la furia de una bestia largamente enjaulada. En medio de ese torbellino de resurrección, la princesa halló el campo de batalla perfecto para esculpir su obra cumbre. Aquel portento germinó de un simple chisme de pasillo. A sus oídos llegó que la reina consorte de Jorge V mataba el tiempo atesorando frágiles miniaturas. Para la plebe y la corte, aquello era un mero capricho de salón, un pasatiempo sin trascendencia. Para ella fue una chispa divina. Fiel a su instinto indomable, encendió un incendio forestal. Erigiría el refugio minúsculo definitivo para su majestad. Nada de juguetes vulgares. Proyectó un palacio entero encogido, tallado por manos maestras con una exactitud que rozaba la locura, palpitando de vida, convocando a los más grandes hechiceros del arte, la letra y la forja que pisaban suelo inglés. Semejante hazaña exigía mover montañas. Ella impuso su voluntad desde el alba, dejando claro que esto no era servidumbre, sino su llamado supremo. Más de 15 maestros doblegaron los elementos para alzar la mansión de cristal. Sus entrañas sangraban agua de verdad. Los tomos ocultaban letras genuinas, hechizos forjados por leyendas vivas como Arthur Conan Doyle y Thomas Hardy para ese templo minúsculo. Los lienzos que vestían sus salones eran pinceladas maestras condenadas a un tamaño ínfimo. En las catacumbas, aguardaba néctar de los dioses, aprisionado en ánforas que apenas alcanzaban la altura de una uña. Al descorrerse el velo en 1924 ante el imperio entero, aquella fantasía materializada sacudió los cimientos del mundo. Hordas interminables peregrinaron para admirarla, mientras la prensa de todos los rincones del globo devoraba su magnificencia, y el legado de la princesa se fundió a fuego con aquel milagro terrenal que había gestado en su mente, gobernando su creación con una ferocidad inquebrantable que no toleraba titubeos. Hoy, tras tantas eras esfumadas, el palacio enano desafía al tiempo desde el castillo de Windsor, fascinando a multitudes cada año. Superando aquel triunfo colosal, los años 20 y 30 forjaron a la princesa en piedra. Emergió como una fuerza caritativa inmensurable. Carecía de trono oficial o yugos ceremoniales, mas su sombra iluminaba cada gala filantrópica, santuarios artísticos y ritos culturales. Su magnetismo convocaba a las masas por pura convicción, jamás por un deber vacío. Era el escudo de incontables causas, desde sanatorios hasta gremios artísticos. Nunca fue un simple adorno aristocrático en un pergamino polvoriento. Descendía a las trincheras, exigía respuestas, inyectaba ingenio y vaciaba sus propios cofres. Esa fiereza como protectora, destrozando el mito de la realeza de florero, obligó a todos a inclinarse ante ella con un respeto profundo y no ensayado. Su pacto con el arte era salvaje e íntimo. Siguió domando metales en la penumbra de su taller durante décadas. Ese roce, ese choque crudo contra la materia, se tornó en su ancla espiritual, un oasis que las reverencias huecas jamás podrían igualar. Hundir las manos en la creación la transportaba hacia un abismo donde las coronas y los decretos perdían todo su poder. Su andar entre los mortales era un festín vertiginoso, a años luz del mausoleo predecible que le dictaba su cuna y su pasado. Fumaba a la vista de todos, calcinando los grilletes del recato femenino de aquella era. Empinaba la copa sin remordimiento, cruzaba fronteras a capricho y entrelazaba su alma con plebeyos, genios y forasteros por igual. No buscaba incendiar el mundo, pero al ver su matrimonio reducido a cenizas, decretó que vivir libremente era su única redención. Su círculo íntimo albergaba mentes creadoras que jamás adoraron su corona,
sino su espíritu voraz, su chispa y ese don abismal para escuchar. Marie-Louise resguardaba una magia solemne. Lograba que cualquier voz mortal resonara como si fuera vital para el universo, un talento, ajeno a la gélida realeza, que la transmutó en un faro anhelado por la bohemia londinense durante la tensa tregua entre ambos holocaustos. 1936 desató un abismo para la corona británica. Marie-Louise atestiguó este cataclismo desde la cima, un palco de honor que ardía, el trono en sombras de una espectadora de linaje milenario, íntima confidente de las almas que orquestaban aquella tragedia. El rey Eduardo VII, de su misma sangre, tomó la corona en enero, llorando a Jorge V. Su imperio se desmoronaría 11 efímeros meses después, con una renuncia insólita. El monarca anhelaba desposar a Wallis Simpson, norteamericana marcada por 2 rupturas matrimoniales. Para el monstruo del trono, el Parlamento de Hierro y la fe anglicana, esta pasión humana era una blasfemia intolerable para el líder supremo de la Iglesia y la corona. Habiendo soportado el infierno de un enlace roto y la mancha del repudio, Marie-Louise poseía la empatía de los caídos para comprender aquel desgarro del alma, aunque sus crónicas guardan un silencio sepulcral, ocultando en las sombras cualquier condena hacia el sacrificio de su pariente. Lo indiscutible es que ella navegó como un buque fantasma entre el caos, anclada a su estirpe mientras el mundo temblaba, blandiendo un honor inquebrantable y un sigilo que la coronaron como la guardiana espiritual de los reyes venideros. Jamás fue la víbora que envenena la corte, ni el pavo real sediento de luz en la hora más oscura. Era un refugio de carne y hueso, una sombra sanadora que otorgaba abrigo ante la tormenta y mutismo cuando el abismo lo exigía. Jorge VI, quien heredó el manto maldito tras la renuncia de su hermano, veneraba el espíritu profundo de Marie-Louise. Su ascenso solemne en 1937 marcó la 4ª vez que ella atestiguaba la unción de un soberano, un destello brutal que desnuda la inmensidad de una vida forjada en el yunque de las eras. Respiró la misma atmósfera ceremonial con Victoria, Eduardo VI, Jorge V y finalmente Jorge VI, un faro viviente en medio de una dinastía que devoró levantamientos, matanzas y hecatombes capaces de borrar cualquier otro imperio de la faz terrestre. Y mientras la Europa de la década de los 30 caminaba ciega hacia las garras de otro apocalipsis, la princesa, ya rebasando los 60 años de edad, blindaba su espíritu para enfrentar a la bestia de la guerra con el mismo coraje de antaño. Pero el monstruo ahora volaba. Fuego llovería sobre Londres. El 1 de septiembre de 1939, las hordas alemanas despedazaron Polonia. 48 horas después, la furia de Gran Bretaña y Francia se desató contra el oscuro poder del Tercer Reich. El segundo holocausto global despertaba. Para aquella mujer de 67 años, el estruendo resonó como un espectro cruel, arañando su memoria. Su piel ya cargaba las cicatrices de la gran carnicería previa. Contempló su paraíso desmoronarse y renacer a tropezones. Ahora, el infierno la reclamaba de nuevo. La capital fue devorada por el Blitz. Entre 1940 y 1941, distritos enteros fueron ceniza, empujando a legiones de almas a sepultarse en búnkeres subterráneos. Condenados a devorar migajas y a dormir bajo la agonía de no saber si el amanecer traería escombros donde alguna vez hubo hogar. Alternando su exilio entre Cumberland Lodge y Schomberg House, ella desafió a la muerte, sosteniendo su manto de piedad y dando la cara hasta donde el caos se lo concedía. Jamás le dio la espalda a la ciudad envuelta en llamas. Un estoicismo compartido con Jorge VI y la reina Isabel, su anclaje feroz en la zona cero, se grabaría a fuego en la memoria humana como el acto más grandioso de la corona frente a la guadaña. En ese pacto de sangre para resistir, rechazando el cobarde refugio de los prados lejanos, palpitaba una declaración de guerra de la propia institución. Dejar de ser deidades intocables para caminar entre los mortales heridos. Cero opulencias cobardes, pura comunión en la tragedia. La princesa atravesó pasillos de sanatorios sangrientos, pisó las cenizas de aldeas trituradas por los cielos y abrazó los bastiones de los exiliados, aquellos que el monstruo escupía por millares. Lo ejecutaba con la misma humanidad cruda que desbordó durante el primer gran matadero mundial, sin fanfarrias ni máscaras de mártir. La fuerza brutal de una simple presencia, sabiendo que pisar el fango vale 1000 veces más que cualquier poesía de poder. Para el ocaso del infierno en 1945, ella cargaba 72 inviernos. Había burlado a 2 holocaustos globales, al colapso del gran imperio
atestiguando cómo el polvo sepultaba a las dinastías esplendorosas de su juventud y cómo la guadaña reclamaba a cada espectro de su era. Se erguía como el vestigio inmortal de un universo devorado por las sombras, un titán que, contra toda lógica, seguía respirando. El silencio tras la metralla trajo una mutación salvaje en el alma británica. Ella lo contempló desde las alturas con esa alquimia de asombro y fascinación oscura que solo poseen aquellos ancianos que han visto a la tierra desgarrarse y mutar de piel demasiadas veces. Mientras el bienestar social tejía sus redes y el imperio se hacía cenizas, los plebeyos rugían exigiendo poder. La corona, acorralada, debía mutar su ADN para no extinguirse en la nueva era. Para la princesa, estos temblores no eran monstruos a los cuales temer, sino fuerzas inevitables que reclamaban entendimiento. Su eterno descenso a las trincheras de la miseria humana y el roce de sus manos con la realidad de los que sudaban sangre, forjado tras siglos pisando pabellones de dolor y refugios de olvidados, le otorgaba un misticismo y una compasión que eclipsaban por completo la ignorancia dorada de sus pares. Jamás se alzó como rebelde ni caudilla, y mucho menos fue una aristócrata sorda al llanto del pueblo. Su cuerpo mortal flaqueaba, sí, pero el fuego de su espíritu resultaba indomable. Las travesías menguaron, y los rostros amigos escasearon, mas Marie-Louise defendió sus causas nobles y lazos humanos con una fiereza vital que dejaba atónitos a los simples mortales. Latía en sus entrañas un misterio inmune al tiempo, un hambre voraz por descubrir almas y pensamientos, esa misma llama insólita que la separó del rebaño en su juventud. En 1947, un suceso sobrenatural enfrentó a Marie-Louise con las fauces mismas de la grandeza histórica. Isabel, heredera del rey Jorge VI y soberana en ciernes, unía su linaje al del príncipe Felipe, atando los destinos de Grecia y Dinamarca. Marie-Louise acudió al rito envuelta en esa magia solemne dictada puramente por su longeva estirpe y sangre azul, sabiendo bien que atestiguaba el amanecer de una nueva era, una que surcaría un mundo monstruoso y mutante, a años luz de los días dorados que cobijaron su niñez. Aquellos cánticos sagrados seguro resucitaron los fantasmas de su propio enlace, sellado en ese mismísimo recinto sagrado más de 50 inviernos atrás. Mas si tales ecos la desgarraban o solo la hundían en los abismos insondables de su propia leyenda, jamás lo reveló. Marie-Louise dominaba la alquimia de los guerreros, purgar el ahora, desterrando las sombras y el veneno de los días muertos. El rey Jorge VI exhaló su último aliento en 1952, legando la corona a Isabel, quien a sus 25 años ascendió como monarca. Para nuestra protagonista, este relevo poseía un simbolismo aterrador. Era la sexta era bajo su mirada. Nació en tiempos victoriosos. Sobrevivió al primer Eduardo VI, a Jorge V, a un segundo Eduardo VI, a Jorge VI, y ahora encaraba el reino de Isabel II. Nadie más de la corte gozaba de tan inmensa e inquietante longevidad. La unción de Isabel II estalló el 2 de junio de 1953, y Marie-Louise acudió a la sombría abadía de Westminster. Contemplaba su cuarto ascenso al trono, cargaba 80 inviernos a cuestas, y la estampa de aquella loba anciana, con la memoria del mundo tallada en la carne, anidando entre los titanes del imperio, mientras una muchacha recién florecida aceptaba la aplastante carga de la corona, conforma uno de esos cuadros sublimes que el destino pinta solo para materializar el despiadado monstruo del tiempo. Los escasos testigos que acompañaron a Marie-Louise en su ocaso hablan de un ser humano que blindaba celosamente su lucidez implacable, esa ironía afilada y un hambre indomable por desentrañar los secretos de los mortales y su entorno. No vagaba cual fantasma nostálgico, sino como una bestia fiera que cazaba en el presente motivos de sobra para vigilar. Preservar esa luz, tras peregrinar por una existencia tan vasta y minada de tumbas, fue quizá el triunfo más mudo pero majestuoso de toda su travesía terrenal. Aquel 1953, Marie-Louise emprendió la labor de sus memorias, o, con mayor exactitud, se dedicó a esculpir los ecos que devoró durante infinidad de lunas, anclada en el mismo ojo del huracán histórico. La empresa era titánica: desnudar los secretos que presenció en las entrañas de la casta victoriana y eduardiana, y erigirse como la voz de las eras que vio morir, de las bestias y héroes que trató de cerca, de esos instantes petrificados en los textos, pero que ella masticó y respiró. Trazar aquellas palabras supuso, de alguna forma oculta, un rito de expiación para abrazar a sus demonios,
cerrando el círculo de un periplo colmado tanto de gloria infinita como de una agonía devastadora. Plasmar letras es juzgar siempre qué pecados perdonar y cuáles sepultar. Los testamentos de Marie-Louise, impresos en 1956, como mis vivencias de 6 imperios, representan un pergamino insustituible que ningún estudioso del clan victoriano osaría menospreciar. No por escupir pasados oscuros o lanzar dagas venenosas, sino al desvelar un enigma muchísimo más preciado y extraño. El ojo avisor de quien habitó el corazón del Leviatán durante más de 80 inviernos, dueña de una agudeza y un valor excepcionales para narrarlo todo sin máscaras de vanagloria. La obra sigue el rastro de su existencia desde su cuna en Windsor hasta la década de los 50, husmeando entre su enlace matrimonial y su cruda disolución, los dos holocaustos globales, las mutaciones monárquicas y los titanes míticos que cruzaron su sendero de carne y hueso: Victoria, Eduardo VI, Jorge V, los zares rusos caídos, caiceles germanos, bohemios, poetas, caudillos de guerra, sanadoras y las obreras de Bermondsey, todos marchan ardientemente por sus letras bajo una mente de francotirador. El rasgo más hipnótico de sus escritos, y que atrapa el alma de cualquier incauto que los explore, radica precisamente en su voz. Marie-Louise rehúsa redactar desde el témpano de hielo que exigiría su linaje divino, optando por una lumbre coloquial que hechiza las palabras, como si ella misma descendiera del altar para confesarte sus secretos cara a cara, susurrando entre las sombras. Sobra el sarcasmo, el cariño genuino y la nostalgia, pero sin gota de hiel. Sobre su pacto con Aribert guarda un sigilo sepulcral, y tal recelo jamás huele a temor, sino a pura estirpe. Un acto maestro para no prostituir sus demonios íntimos ante la plebe. En contraste, dispara ráfagas de amor indómito por el respirar, y por los mortales, por las tierras holladas, y una reverencia inmensa por haber sobrevivido a un ciclo que, rebosante de monstruosidades y hazañas celestiales, se alzó como irrepetible en el teatro humano. Las crónicas cosecharon aplausos en su génesis, aunque no la gloria que exigían. Como todo en el paso terrenal de Marie-Louise, terminaron sepultadas bajo la mole de leyendas y ecos ajenos, de ídolos más cegadores. Sin embargo, quienes hoy hurgan en sus entrañas, hallan un vestigio que el monstruo devorador del tiempo jamás logró corroer: el rugido de una loba que devoró su existencia. Hacia finales de 1956, cargando 84 años y un cuerpo marchito, Marie-Louise aguardaba en un silencio sepulcral que, en boca de sus pocos visitantes, se erigía como una paz forjada a fuego. Lejos del letargo vacío de quienes perdieron la fe, era el del titán que consumó su odisea, contemplando las cenizas del ayer sin culpa y esperando a las sombras sin una gota de terror. La bestia de la muerte ya rondaba, pero aquella mente voraz se negaba a apagarse. Su casa seguía vibrando de pláticas llenas de lumbre. Quienes la vieron encarar el abismo final cuentan algo asombroso. Frente al vacío, su corazón latía en exclusiva por los otros. Te prestaba oídos como si el universo colgara de tus labios. Su coraza ante el mundo caníbal jamás fue el veneno, sino una sonrisa estoica. El 8 de diciembre de 1956, el hilo se rompió. A sus 84 años, aquella mujer nacida a la sombra de la era victoriana, cuando las fotos eran magia negra, expiró. Se marchó en una época de monstruos metálicos voladores, del fuego atómico y pantallas parpadeantes. Dejó atrás a una joven monarca reinando un imperio alienígena para su época. Su respiración abarcó el salto más salvaje y voraz que ha presenciado la humanidad. Vio surgir al monstruo del progreso. La prensa le arrojó las migajas de cortesía aristocrática. Apenas un parrafito helado y suelto sirvió para fingir que no la borraban de tajo. Cero llantos multitudinarios, ni banderas a media asta. El leviatán del Estado no iba a desgarrarse las vestiduras por su hija. Su colosal existencia fue acallada sin pudor. María Luisa se esfumó en las sombras, exacto como caminó entre nosotros. Un fantasma de carne y hueso. Ahí estaba, inquebrantable pero invisible. La sepultaron sin hacer ruido, mientras la maquinaria aplastante del mundo seguía su marcha a ciegas. Sin embargo, la tierra se tragó un botín irrepetible. Con ella agonizó el alma palpitante de una época entera, el eco de 6 tronos sofocantes. Era el último puente vivo hacia una leyenda que para los simples mortales ya es purita tinta seca en la biblioteca. ¿Qué demonios nos sobra hoy de ella? Sobrevive más de lo que el frío canon acepta, pero poquísimo ante su verdadera inmensidad.
Ahí sigue esa imponente casa de muñecas. Aquel capricho titánico que ella misma forjó y domó con la ferocidad de una auténtica fiera creativa, muchísimo antes de que la palabrita existiera. Hoy, miles de almas peregrinan a Windsor para contemplarlo. Millones se quedan embobados, total y absolutamente ciegos a la verdad oculta tras cada librito en miniatura. Ignoran que cada lienzo diminuto o aquella botellita de vino que no llena ni una lágrima nacieron de la genio a la que llamaron la princesa exiliada. Su testamento íntimo, esos recuerdos de 6 reinados, es hoy el faro que guía a los obsesos de las eras victoriana y eduardiana, una reliquia cruda e inigualable. Sus páginas escupen secretos y claroscuros que la bestia oficial jamás revelará. Ella no le rindió cuentas al poder, le ofrendó su sangre a la memoria humana. Es el rugido de quien mandó el silencio al diablo. Y tuvo la clase, el tacto maestro, de desnudar la verdad sin despedazar a nadie a su paso. Sus fundaciones levantadas a punta de sudor marcaron a fuego la carne de barrios marginados reales. Ese gigantesco hospital de 100 lechos que armó en medio del matadero de la Gran Guerra, ahí en su refugio para obreras, le arrancó muchísimos caídos a la muerte. El amparo y la fuerza bruta que aquel recinto inyectó a las mujeres de la clase obrera torció para siempre. Destinos anónimos. Batallas que ninguna pluma rimbombante jamás registrará, pues a la bestia de la historia le valen un comino los mortales de a pie. Con todo y este peso colosal, si le rascas a los pesados libracos de la corona buscando a María Luisa, te topas con puro relleno. La dejan como pura sombrita al margen. La prima decorativa en la coronación o la doña curiosa armando casitas de juguete. La tildan de princesa marchita. La del matrimonio podrido. Casi nunca le dan el estelar. Esto te escupe en la cara cómo el tiempo escoge a sus marionetas. Te desnuda la moral hipócrita sobre cuál grandeza le aplauden al monstruo social y cuál heroísmo verdadero terminan sepultando. Esa gallardía brutal que no ocupa diademas falsas, ni escándalos baratos o lloriqueos de teatro, el mundo se la puede tragar durante siglos. Pero también es un grito desesperado de por qué estas leyendas no surgen. Hay que rendirle el tributo sagrado que la máquina sorda le negó en vida. El alma de este relato es feroz. Es la odisea de una guerrera que, al ver su libreto original hecho trizas, agarró los escombros y levantó su propio imperio. El sistema la programó para ser adorno, premio de un noble alemán e incubadora de sangre azul. Ella escupió ese destino. No fue nada de eso. A cambio, eligió el camino de espinas de ser genuina. El patito feo de la abuela terminó robándose el alma de toda la estirpe, la botada que nunca permitió que se le pudriera el corazón. Se transformó en una vagabunda de la nobleza, encontrando su tierra prometida entre el hedor de las clínicas y el sudor de los talleres. Cobijada por el fuego de las obreras y la tinta de sus diarios, se forjó una matria imbatible que ningún sello real compraría. Cargó esa argolla matrimonial hasta su último suspiro, no como una viuda patética, sino como un monumento de mármol a su propia lealtad inquebrantable. Era la presencia inmensa que pisaba las trincheras vestida de gala, sabiendo que la pura elegancia espanta a la muerte. La mente que arrastró a 100 maestros para edificar un palacio microscópico. Aguantó la respiración por 84 años. Su mirada resistió 6 tiranos absolutos, el circo de 4 coronaciones y el matadero global de 2 guerras. Vio cómo la bestia moderna devoraba los dominios de su infancia, escupiendo un mañana gélido e irreconocible frente al mundo que la parió. Y atravesó el fuego cruzado con un temple tan de hierro que pisotea. Por mucho, la gloria hueca de los comandantes sangrientos. Este mundo caníbal la despachó al olvido de volada, tal como tritura a los que no pegan gritos enardecidos, a los que no arman zafarranchos ni queman tronos. La borraron porque su magia era sorda para el monstruo del poder. Ella retumbaba por lo bajo en los pasillos de sanidad o sobre las mesas de los joyeros. Se agigantaba en esos cuartos polvosos prestando atención a los invisibles, pariendo textos letales que ningún burócrata de traje se atrevió a pedirle. Los redactó porque el fuego de la verdad le quemaba las entrañas. Con todo, la amnesia de la humanidad no es invencible. El abismo tiene cuarteaduras, y justo por ahí revienta el sol, siempre y cuando quede alguien con el valor de sostenerle la mirada. El fantasma de María Luisa exige ser encarado de frente. No por ser la mandamás más letal, ni la mártir más golpeada por la tragedia, no por ser el mito más turbulento de su tiempo, sino porque se mantuvo inquebrantable, ferozmente fiel a su propia naturaleza durante más de 80 años, ante un monstruo social que a diario buscaba domarla, dictándole qué máscaras usar y cómo encadenar su destino.
Marie-Louise, desafiante, tomó la ruta más escarpada. Decidir. Plantarse firme para no huir. Forjar fuego antes que marchitarse. Preferir la carcajada sobre el veneno. Dar pelea contra las sombras. Levantar monumentos ante la ruina. Decidir sin dudarlo palpitar. Y ese es el trofeo que los devoradores del tiempo jamás lograrán arrebatarle. Ni coronas de oro, ni pactos de sangre, ni pedazos de tierra. La conquista que ninguna oscuridad le robará es su huella en este plano, que hizo temblar la tierra y logró sanar cada rincón podrido al que entregó sus manos y su espíritu. Aquella soberana que la humanidad enterró rechaza perecer entre fantasmas, y en este amanecer, cuando menos hoy, no lo